Vamos a ver a los vectores en el plano. En primer lugar, vamos a distinguir entre magnitud escalar y magnitud vectorial. Una magnitud escalar es un ente abstracto, medible y susceptible de ser representado con un número o coeficiente numérico que va a indicar la cantidad y una unidad que nos va a indicar la naturaleza. Entonces, una magnitud escalar va a quedar determinada a través de un número real. Ese ejemplo de magnitud escalar, el área. 20 metros cuadrados. 20 es el número que nos está indicando la cantidad, metros cuadrados la unidad de medida. También es ejemplo el volumen, 100 centímetros cúbicos. 100 es el número que nos indica la cantidad, centímetros cúbicos la unidad. Otro ejemplo es el tiempo. 24 horas. 24 es el número que nos indica la cantidad de tiempo y horas la unidad en que medimos el tiempo. Las magnitudes vectoriales, en cambio, son aquellas que para definirlas, además de su tamaño y unidad, debemos dejar establecido la dirección y el sentido en que son aplicadas. Entonces, una magnitud vectorial va a quedar representada por un segmento orientado, que es lo que vamos a llamar vector, que va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Sí? Ejemplo de magnitud vectorial son las fuerzas. Cuando yo aplico una fuerza, su resultado no es el mismo si lo aplico en un determinado sentido y dirección que en otro. Acá en el ejemplo no es lo mismo que yo haga una fuerza sobre el auto en este sentido o en el sentido contrario. Entonces, una magnitud vectorial la vamos a representar a través de un vector que va a ser un segmento orientado, que va a tener un origen, que va a tener un extremo, va a tener una magnitud, que es la longitud del vector, que va a estar dado con una unidad de medida, va a tener una dirección dada por la dirección de la recta que lo contiene y un sentido dado por el sentido de la flecha. Vamos a trabajar nosotros con distintas maneras de representar al vector. Vamos a trabajar gráficamente a través del vector como segmento orientado. O vamos a trabajar con las expresiones analíticas del vector, como par ordenado a través de las componentes cartesianas o como suma de vectores, como una combinación lineal de vectores unitarios. Vamos a comenzar con la representación gráfica de un vector. Si yo tengo un vector PQ, la notación que vamos a usar, fíjense, el punto inicial, el final, y arriba vamos a poner una pequeña flecha que nos va a estar indicando que estamos haciendo referencia a un vector. Entonces, vamos a tener el vector que va a ser el segmento orientado, con punto inicial u origen en P, con extremo o punto final en Q, con una dirección que va a estar dada por la recta que lo contiene, un sentido, que dijimos que era el sentido que nos indicaba la flecha, y un módulo que es la longitud del segmento orientado. La notación que vamos a utilizar para el módulo va a ser la doble barra. Entonces, cuando ponemos el vector PQ con entre las dobles barras, vamos a estar haciendo referencia al módulo del vector. Entonces, como ejemplo, una fuerza F de 4 kilogramos en la dirección este-oeste la vamos a poder representar como este segmento orientado. ¿Sí? Vamos a tener su sentido y dirección desde el este hasta el oeste. Su módulo es 4, o sea, la intensidad de la fuerza es de 4 cantidad, kilogramos, la unidad en que se mide. Voy a trabajar con una unidad de medida. Si en este caso U es mi vector unidad, yo a mi vector unidad lo voy a multiplicar por el módulo de la fuerza, por la intensidad de la fuerza que es 4, para obtener la longitud del segmento que la va a representar.
Vamos en este caso a utilizar una escala 1 centímetro, 1 kilogramo. Entonces, 1 centímetro del dibujo me va a estar representando 1 kilogramo de la fuerza. Quiere decir que entonces cada centímetro, cada vector unitario tiene 1 centímetro. Si yo lo multiplico por 4, obtengo el vector cuyo módulo son 4 unidades que me está representando a esta fuerza de 4 kilogramos. Otro ejemplo, en este caso yo tengo un vector que mide 2,5 centímetros. Entonces, ¿qué me está representando este vector? Me está representando a una fuerza que tiene 7,5 kilogramos. O sea, al vector lo divido por la escala y obtengo el módulo de la fuerza que me está representando este vector. La dirección y el sentido del vector, ¿cómo va a estar dado en este caso? Fíjense que vamos a necesitar dar un ángulo que nos va a dar la dirección y el sentido del vector. Ese ángulo lo vamos a tomar desde la horizontal. ¿Se acuerdan que en taller hablábamos de un ángulo en posición regular? Aquel ángulo que empezaba en la dirección positiva de la horizontal y lo tomábamos, en este caso, hasta el vector. Entonces, el ángulo alfa nos va a indicar la dirección de la recta de acción y además el sentido de la fuerza, que en este caso está aplicada a un punto A. Vamos a ver entonces ahora las componentes cartesianas de un vector. Analíticamente vamos a trabajar con un vector a través de un par ordenado. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Tomar un sistema de ejes de referencia, ¿sí? El sistema cartesiano X e Y. En este primer caso, tenemos que el vector inicia en el origen del sistema de coordenadas y tiene punto final el punto de coordenadas B1, B2. ¿Qué van a ser las componentes del vector? Van a ser las proyecciones, las medidas de las proyecciones sobre los ejes. Entonces vamos a tener la componente en el eje de las X que va a coincidir con la abscisa del punto que va a ser B1. Y la componente en Y va a ser la proyección del vector sobre el eje Y, que no es en otra cosa en este caso que la ordenada del punto final. Entonces, el vector PQ, indicado con la flecha, también otra notación es letra minúscula con el segmento arriba, el par ordenado B1, B2. B1 la componente en el eje de las X, B2 la componente en el eje de las Y. Fíjense que como para diferenciar entre coordenadas de un punto y componentes de un vector, para el punto se usan los paréntesis, que es lo que siempre usamos, para indicar par ordenado, coordenadas de un punto. Si estamos haciendo referencia a componentes de un vector, usamos en esta notación estos pequeños angulitos para indicar que estamos hablando de componentes de un vector. Tenemos un ejemplo, ¿sí? El vector de componentes 3, 4. Tomamos el punto inicial en 0, 0, el punto final va a estar en 3, 4. ¿Sí? Las proyecciones sobre los ejes 3 y 4. Si ahora tenemos a un vector no ya con el punto inicial en el 0, 0, sino en un punto cualquiera distinto de 0, P sub 1, P sub 2, vamos a tener que esas componentes, fíjense que las vamos a poder calcular como diferencias. ¿Por qué? Tomo el vector, lo proyecto sobre el eje de las X y la componente sería la medida de este segmento, que no es otra cosa que Q sub 1 menos P sub 1. Proyecto sobre el eje Y y tengo este segmento, cuya longitud es Q sub 2 menos P sub 2.
Entonces, el vector B de componentes B1, B2 va a quedar expresada como la diferencia de las abscisas del punto inicial menos del punto final menos el inicial y las ordenadas del punto final menos el punto inicial. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos el punto inicial, el menos 2, menos 2. El punto final, el Q2 menos 6. Entonces, hacemos coordenadas de punto final menos inicial. 2 menos menos 2, menos 6, menos menos 2. Resolvemos y el vector B es punto inicial en P y punto final en Q, es el vector de componentes 4 menos 4. Miremos acá otros dos vectores. En este caso tenemos el B con punto inicial en 0, 0, punto final en Q, 3, 2. Entonces, el vector U, punto inicial en 1, 2, punto final en 4, 4. Si los observamos gráficamente, vemos que están ubicados en distintos lugares del plano porque tienen distintos puntos iniciales y finales, pero su dirección, su sentido y su módulo son iguales. Entonces acá es donde vamos a hablar de equivalencia de vectores, que si lo hacemos analíticamente, fíjense que punto inicial P, final Q, me queda el 3, 2. El U, punto inicial R, punto final S, 4 menos 1, 4 menos 2, también nos queda el 3, 2. Entonces, tanto visualmente, gráficamente como analíticamente, vemos que las componentes son las mismas. Tenemos mismo módulo, misma dirección, mismo sentido. Entonces vamos a hablar de equivalencia de vectores o de igualdad de vectores, ¿sí? Cuando tienen mismo módulo, dirección y sentido. Entonces vamos a tener vectores iguales o equivalentes cuando tengamos segmentos orientados de la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido. Pueden ser colineales o paralelos según coincidan o no sus rectas de acción. En este caso, fíjense, tenemos el A y el B serían iguales o equivalentes. El C ya es distinto y el D también. Tenemos distinta dirección y sentido. Vamos a ver qué va a pasar con los vectores iguales en cuanto a sus componentes. Vimos que dos vectores van a ser iguales si sus componentes son iguales. O sea, U sub 1 va a ser igual a B sub 1 y U sub 2 igual a B sub 2. ¿Sí? Pueden estar ubicados en distintos lugares del plano, pero las proyecciones sobre los ejes, que serían sus componentes, serían iguales. El vector nulo es aquel en el cual el origen y el extremo coinciden. Su módulo es 0 y carece de dirección y sentido. Entonces, PQ va a ser un vector nulo si el punto inicial coincide con el final. O sea que en definitiva el vector nulo es un punto. La notación que vamos a indicar para el vector nulo es el 0 con la flechita arriba. Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes del vector nulo? Van a ser 0, 0. 0 en X, 0 en Y. Vectores opuestos. Dos puntos del plano P y Q van a determinar dos vectores. El punto inicial P, final Q, o Q inicial y P final. Entonces, estos vectores serán vectores opuestos. Van a tener misma dirección, mismo módulo, pero sentido contrario. ¿Sí? Entonces, son segmentos orientados de la misma longitud, misma dirección y sentidos opuestos. A través de las componentes cartesianas, si U es un vector de componentes U sub 1 o U sub 2, su opuesto va a ser menos U de componentes menos U sub 1 menos U sub 2.
En el ejemplo tenemos el vector b de componentes 2, 4. Su opuesto va a ser el menos 2, menos 4. ¿Sí? Misma dirección, mismo módulo, pero sentido contrario. El módulo de un vector dijimos que era la longitud del vector. Entonces, si nosotros miramos entre la longitud del segmento y lo que son las componentes del vector, podemos determinar un triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa es el módulo del vector. Entonces, por Pitágoras vamos a poder calcular el módulo del vector como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Que si las componentes están dadas, o sea, si los vectores están dados a partir de su punto inicial y su punto final, las componentes son las diferencias de las abscisas y las diferencias de las ordenadas de punto final menos inicial. Tenemos un ejemplo, punto inicial en 3 menos 7, punto final en menos 2, 5. Entonces, las componentes del vector, menos 2, menos 3, 5, menos 7, el vector PQ es el vector de componentes menos 5, 12. Su módulo, la raíz cuadrada de menos 5 cuadrado más 12 cuadrado, tenemos que su módulo son 13 unidades.